Texas puso a sus hombres más peligrosos en uno de los parches de tierra más aislados del estado, y durante 2 décadas, esos reclusos y ese terreno estuvieron cortados del mundo exterior, de maneras que quebraron a la gente de formas que nadie esperaba. Lo que se descubrió cuando los investigadores y abogados finalmente entraron no fue solo impactante, redefinió lo que el Estado estaba dispuesto a hacerle a un ser humano. Entonces volvamos a donde todo esto comenzó, a la prisión más sangrienta en la historia de Texas y los 12 hombres que se convirtieron en la razón por la que nació un nuevo tipo de confinamiento. La unidad Eastham abrió en abril de 1917, convirtiéndose en la primera prisión de máxima seguridad en Texas. Se ubicaba en un trecho de tierra en el condado de Houston, que era, por todas las medidas, el medio de la nada. Rodeada por bosques de pinos bisectados por el río Trinity, sellada del resto del mundo por tierras de cultivo planas que se extendían hasta el horizonte sin interrupción. La prisión de 2.789 acres se ubicaba en la carretera agrícola 230 cerca de Lovell, 13 millas al oeste de Trinity. Solo el nombre solía hacer que los hombres hechos y derechos se estremecieran. A lo largo de su historia, muchos prisioneros temían ser enviados a Eastham por las arduas asignaciones de trabajo, las condiciones peligrosas y la dificultad de escapar de la unidad. Robert Pattinson, autor de Texas Tough, El ascenso del imperio penitenciario estadounidense, dijo que si bien la TDCJ y otras agencias operan muchos tipos de prisiones y cárceles en Texas, si alguna unidad representa al resto, sería Eastham. Esa reputación no vino de la nada. A lo largo de su historia, Eastham alojaba a prisioneros varones de máxima seguridad y los obligaba a trabajar en los campos. Antes de que la prisión existiera, la tierra en sí había sido trabajada por manos de personas esclavizadas y luego por aparceros que las reemplazaron. Antes de la guerra civil, la tierra que ahora forma Eastham fue despejada por personas esclavizadas. Después de la guerra, los aparceros trabajaron la tierra. Los aparceros fueron luego reemplazados por prisioneros bajo un programa de arrendamiento de convictos. El suelo allí había sido empapado de sufrimiento mucho antes de que se levantaran los muros. Y cuando los muros se levantaron, el sufrimiento no se detuvo, se transformó. El edificio principal de la prisión, una estructura de ladrillo rojo construida por mano de obra de reclusos, tenía un diseño de poste de teléfono con piquetes centrales y bloques de celdas sin salida extendiéndose desde ellos. Un diseño que era muy difícil de patrullar y controlar. Entonces, la administración encontró una solución alternativa. Entregaron el poder a un sistema de reclusos llamado constructores de edificios. Prisioneros que vigilaban a otros prisioneros que mantenían el orden a través de la violencia e intimidación, que dirigían bloques de celdas completos como sus reinos personales. Las administraciones penitenciarias promovieron este sistema como un medio para mantener el orden general de la prisión sin tener que aumentar la fuerza de guardias. Funcionó de la manera en que funcionan todas las cosas construidas sobre la brutalidad hasta que no lo hacen, desafiando las condiciones de su encarcelamiento en Eastham. Cuando el caso finalmente se decidió en 1980, el juez ordenó reformas importantes. En 1979, la Corte encontró que las condiciones de encarcelamiento dentro del Departamento de Correcciones de Texas constituían un castigo cruel e inusual en violación de la Constitución de los Estados Unidos. Entonces, el sistema de constructores de edificios se derrumbó. El primer orden de negocios fue desmantelar el sistema de constructores de edificios e incrementar el número de guardias penitenciarios. En el proceso, la anarquía emergió en Eastham cuando las pandillas de reclusos se movieron hacia el vacío de poder dejado por el colapso del sistema de constructores de edificios. Entre enero de 1984 y septiembre de 1985, 52 reclusos fueron asesinados. 52 en menos de 2 años en una sola unidad penitenciaria. Eso no es una ola de crimen. Eso es una guerra, pandilla contra pandilla, bloque contra bloque, cuchillos fabricados de cualquier cosa metálica y cualquier cosa dura. Los terrenos de la prisión, ya empapados de décadas de miseria, se convirtieron en algo aún más oscuro. Los guardias no podían contenerlo. Las transferencias no podían detenerlo. Las pandillas crecían más rápido de lo que la respuesta podía seguir. En 1985, después de que 3 reclusos fueron asesinados en una puñalada, el director de prisiones del estado ordenó que 170 miembros de pandillas acusados de cero fueran confinados a sus celdas. Esa decisión, nacida en sangre, nacida en desesperación, es exactamente donde esta historia se complica. No fueron solo a aislamiento solitario, fueron a un lugar que para todos los propósitos prácticos no existía en ningún mapa público. Un parche muerto de tierra de Texas que nadie fuera del sistema penitenciario pensaría en buscar. Lo que estaba sucediendo en su interior y lo que se encontraría 2 décadas después es la cosa que cambió todo. Para entender lo que Texas construyó para sus reclusos más peligrosos, tienes que entender lo que el Estado ya tenía y por qué incluso eso no se consideraba suficiente. Una Supermax es una unidad independiente o parte de otra instalación. Típicamente implica hasta 23 horas por día de aislamiento solitario por un periodo indefinido de tiempo. Esa es la definición clínica. La experiencia vivida es algo completamente diferente. Una celda de aislamiento solitario estándar es un espacio de 6 a 10 pies donde los reclusos pasan 22 a 24 horas cada día solos.
sin comidas comunales, sin tiempo de patio con otros reclusos, sin conversación. Los reclusos de la TDCJ en la llamada segregación administrativa pasan casi todo su tiempo dentro de una celda del tamaño de un armario. El único contacto físico que experimentan es cuando los oficiales de correcciones los encadenan para viajes breves fuera de sus celdas. Ahora imagina eso, no por semanas, sino por años, por décadas. Los hombres sacados del baño de sangre de Eastham no fueron colocados en una prisión estándar y se les dio un ala de aislamiento solitario. Fueron trasladados a unidades de segregación dedicadas dentro de instalaciones tan remotas, tan cortadas de la vida civil que el concepto de supervisión era casi teórico. Cuando los investigadores comenzaron a rastrear el auge de las prisiones Supermax, encontraron que casi nadie se dio cuenta de que había sucedido. Las personas literalmente no sabían que la primera de estas prisiones había sido construida hasta que los prisioneros comenzaron a quejarse sobre las condiciones allí. Así de silenciosamente se expandió este sistema, sin comunicado de prensa, sin debate legislativo que el público notara. Solo hombres desapareciendo en cajas de hormigón en medio de tierras agrícolas de Texas, año tras año tras año. Los líderes de pandillas de Eastham y los hombres identificados como los más peligrosos. Los instigadores de esos 52 asesinatos fueron entre los primeros en ser enviados a segregación administrativa a largo plazo. La administración penitenciaria atacó la anarquía colocando a los líderes de pandillas en segregación administrativa. Y el sistema, una vez encendido, no se apagó. La cosa sobre una herramienta tan contundente es que se propaga. El aislamiento solitario se ha convertido en una herramienta para cualquiera que no encaje. Así es como la investigadora Karamet Reeder describió lo que encontró cuando profundizó en este sistema. No una respuesta dirigida a los 12 más peligrosos, sino un mecanismo burocrático expansivo que tragó a cualquiera del que el sistema no podía descubrir qué más hacer. El Departamento de Justicia Criminal de Texas tiene una de las poblaciones de reclusos más grandes del país en aislamiento solitario. Esto se debe en parte al tamaño puro del sistema penitenciario de Texas, el más grande de cualquier estado. Texas mantiene más prisioneros en aislamiento solitario a largo plazo que todos los demás estados y el sistema penitenciario federal combinados. Según un informe de la Asociación de Administradores Correccionales Estatales y el Centro Arthur Lehman para la Ley de Interés Público en la Universidad de Yale, más que todos los demás estados y el sistema federal combinados, los hombres enviados allá después de 1985 no simplemente se sentaron en una celda esperando la liberación. Se sentaron en una celda esperando algo que para muchos de ellos nunca llegó. Una revisión, una audiencia, un camino de regreso a la población general. Hemos estado ejecutando un experimento masivo y no hemos estado llevando un registro. Eso es lo que encontraron los investigadores. Sin seguimiento, sin supervisión, sin nadie registrando lo que el aislamiento estaba haciendo a los hombres en el interior. Las unidades remotas encaramadas en tierras antiguas de plantación a millas del pueblo más cercano se convirtieron en la arquitectura de la desaparición. Y dentro de esos muros, algo estaba sucediéndole a la mente humana que el Estado no estaba observando y no estaba midiendo hasta que no pudo ser ignorado más. La pregunta que los investigadores y abogados comenzaron a hacer alrededor del cambio de siglo no fue si el aislamiento funcionaba como una herramienta de gestión. Claramente funcionaba en mantener a los hombres más violentos alejados de la población general. La pregunta que comenzó a resonar en salas de audiencias y revistas médicas era algo más oscuro y más difícil de descartar. ¿Qué le hace a una persona? La investigación ya había demostrado que periodos prolongados de aislamiento extremo pueden causar angustia psicológica a los encarcelados, incluyendo déficits de atención y memoria, paranoia, depresión y pensamientos suicidas. Pero en Texas, el aislamiento no fue prolongado de la manera en que los investigadores habían estudiado en otros lugares. No fueron meses, ni siquiera años. Algunos de estos hombres, los sacados de Eastham y colocados en unidades segregadas, habían estado en una caja más tiempo que muchos de los oficiales de correcciones que los custodiaban habían estado vivos. Según el último recuento de la TDCJ, aproximadamente 130 prisioneros de Texas habían estado en aislamiento durante 6 años o más. Más de 680 habían estado en aislamiento solitario entre 6 y 10 años, 450 entre 10 y 20 años, y 129 entre 20 y 30 años. 20 a 30 años en una celda de 6 VCS, 22 horas al día solo. Los hombres que lo vivieron describieron lo que pasó con sus mentes, en términos que no suenan como el lenguaje de la justicia penal. Suenan como el lenguaje de un naufragio. Años de casi ningún contacto humano distorsionaron el sentido del tiempo de un recluso a largo plazo. Las semanas, meses, incluso años se mezclaban. Su memoria se degradó al punto de que le costaba mantener un registro de los pocos artículos personales que se le permitía tener. Un hombre, mantenido en segregación durante más de 2 décadas, describió pasar horas buscando en su celda estampillas y cartas que ya había leído, no porque las hubiera extraviado, sino porque su sentido del tiempo y continuidad se había destrozado tan completamente que el pasado se sentía como un país extranjero que ya no podía navegar. Los psiquiatras que finalmente fueron autorizados a entrar confirmaron lo que estos hombres estaban describiendo. El Dr. Craig Haney, un psiquiatra que estudió los efectos del aislamiento, encontró que los reclusos que pasaron más de 10 días en aislamiento experimentaron síntomas como ira incontrolable,
alucinaciones, depresión crónica y pensamientos suicidas. 10 días. Estos hombres habían estado allí durante 10.000. Los expertos en psiquiatría acordaron que el aislamiento solitario puede dañar a cualquier prisionero, pero es especialmente perjudicial para aquellos con enfermedades mentales. Y los hombres que habían sido etiquetados como los más peligrosos, los sacados de Eastham después de las guerras de pandillas, no eran una sección transversal aleatoria de la población penitenciaria. Eran hombres que ya habían demostrado una relación de gatillo fácil con la violencia. Hombres cuya salud mental ya estaba bajo presión antes de que alguna vez entraran en una celda. Colocarlos en aislamiento total durante 20 años no fue un acto neutral, fue una olla a presión con la tapa soldada. En las unidades de segregación de Texas había concursos de gritos diarios entre prisioneros suicidas que sufrían de esquizofrenia, alucinaciones y otras enfermedades mentales, dentro de las unidades construidas para albergar a los 12 y a los miles que los siguieron. Esta era la banda sonora diaria, gritos que nadie podía detener. Gritos que no eran disciplinarios, no eran desafiantes. Era el sonido de mentes que habían sido llevadas a un lugar del que no podían regresar. El psiquiatra Terry Coopers afirmó que la práctica de mantener a personas con cualquier tipo de condición de salud mental en cualquier forma de aislamiento solitario cumple con la definición de tortura proporcionada por las Naciones Unidas. Esa palabra tortura estaba allí en documentos académicos y testimonios médicos, acumulando peso durante años antes de encontrar su camino en una sala de audiencias. Cuando finalmente lo hizo, lo que salió fue algo que incluso los observadores más pesimistas no habían anticipado completamente. Las primeras grietas en el muro del silencio aparecieron en 2017. Un hombre de 84 años llamado Alonso estaba sentado en una celda de aislamiento solitario en la unidad Polinsky en el este de Texas. Más de 3 décadas después de la represión original de pandillas, permaneció en aislamiento solitario. Tenía hepatitis C, tenía cáncer de próstata, tenía problemas del corazón. Si no fue completamente ignorado debido a insuficiencia de personal. Los reclusos alojados cerca de Alonso dijeron a los investigadores que tenían que gritar y golpear sus puertas para pedir atención médica cuando se desmoronaba en su celda. A veces cuando has estado aquí tanto tiempo, dijo, se olvidan de ti. Esa frase, se olvidan de ti, es la frase hacia la que toda esta historia ha estado construyéndose porque eso es exactamente lo que sucedió. Ese olvido no fue un accidente, fue el diseño. En febrero de 2017, Alonso y otros 5 hombres que vivían en aislamiento solitario en la unidad Polinsky presentaron una demanda alegando que la TDCJ no les había dado forma de salir del aislamiento, que el fuego que lo había impulsado a la violencia en 1985 hacía mucho tiempo que se había apagado. No porque alguien lo hubiera ayudado, sino porque un ser humano sentado en una caja durante 30 años se queda sin combustible de maneras que no son rehabilitación, no son crecimiento, no son nada de lo que una sociedad debería estar orgullosa. Aproximadamente al mismo tiempo, abogados y periodistas que finalmente estaban obteniendo acceso limitado a estas unidades encontraron algo que hizo que las demandas se vieran casi subestimadas. Los prisioneros en la unidad del corredor de la muerte de Polinsky, que experimentaban traumas físicos o enfermedades a menudo, tenían que esperar horas, días o semanas para recibir atención médica. Las insuficiencias de personal habían hecho que las comprobaciones rutinarias de bienestar y el acceso de los reclusos a medicamentos fueran extremadamente difíciles. Las instalaciones construidas para contener a los hombres más peligrosos en Texas. Las instalaciones que habían operado durante 2 décadas en casi total obscuridad estaban insuficientemente dotadas de personal, médicamente descuidadas y psicológicamente catastróficas. 4 reclusos demandaron al Estado, argumentando que el aislamiento solitario era lo que los investigadores encontraron cuando analizaron los datos sobre lo que sucedió con los hombres liberados de estas unidades. Los que eventualmente salieron completaron el cuadro de una manera que nadie en la Administración de Prisiones de Texas quería que se publicara. Los reclusos liberados directamente de una prisión dedicada completamente al aislamiento solitario, liberados de una instalación de población general. Los prisioneros liberados directamente de prisiones Supermax a la comunidad cometieron nuevos delitos graves más pronto y a tasas más altas que los prisioneros que no habían sido aislados. El 49% de todos los reclusos liberados del Departamento de Justicia Criminal de Texas en 2006. La tasa de reincidencia de reclusos que fueron liberados directamente del aislamiento solitario ese mismo año fue significativamente más alta en el 61%. El sistema diseñado para neutralizar a los 12 hombres más peligrosos en Texas, que hizo que los hombres peligrosos fueran más peligrosos y luego los devolvieron a las comunidades de todo el estado. Así es como se vieron realmente 2 décadas de aislamiento, cuando finalmente se encendieron las luces. Las unidades construidas para albergar a los reclusos más peligrosos de Texas, en rincones no incorporados del este de Texas y el sur de Texas, lejos de cualquier ciudad, no envejecieron bien. El Departamento de Justicia Criminal de Texas, que mantuvo a más de 9.000 reclusos en aislamiento hace una década,
eventualmente redujo ese número a aproximadamente 4.200 de sus 145.000 prisioneros en celdas pequeñas durante al menos 22 horas por día. Esa reducción no vino de un cambio de corazón que el Estado ya no podría argumentar. El creciente consenso bipartidista sobre el aislamiento solitario, que era inhumano y se usaba en exceso en todo el sistema de justicia penal, había llevado a su fuerte declive en años recientes, incluyendo en Texas. Pero aunque la población en aislamiento declinar, el daño ya hecho se sentaba a la vista. Los hombres que habían pasado los tramos más largos dentro de esas unidades eran en muchos casos irreconocibles de los miembros de pandillas violentos sacados del patio de Eastham en 1985. Años de casi ningún contacto humano distorsionaron el sentido del tiempo de un recluso. Las semanas, meses, incluso años se mezclaban de los pocos artículos personales que se le permitía tener. Otro hombre mantenido durante años en segregación en la unidad Robertson en Abilene describió una existencia tan desprovista de entrada sensorial que el mundo exterior se convirtió en un concepto en lugar de un recuerdo. De agosto de 2001 a octubre de 2013, fue aislado en una celda pequeña con una pequeña ventana de ranura en la pared trasera. Después de eso, el aislamiento en la unidad Estelle fue lo peor que he experimentado, escribió. Las celdas eran un poco más grandes y tenían duchas, pero los guardias usaban cualquier excusa para evitar sacar a los reclusos. Hubo periodos en los que nunca salí de mi celda durante meses. El pueblo fantasma, como promete el título, no es solo una metáfora. Las unidades mismas, remotas, insuficientemente dotadas de personal, sentadas en tierras agrícolas de Texas que el resto del estado pasaba sin pensar, adquirieron el carácter de lugares abandonados incluso mientras los hombres aún vivían dentro de ellos. A pesar de meses de solicitudes, los funcionarios de prisiones de Texas no permitieron a los periodistas ver dónde estaban alojados los reclusos en aislamiento solitario. Los políticos pasaron de largo por los desvíos sin detenerse. Los hombres dentro se convirtieron en fantasmas en un pueblo que técnicamente seguía abierto. Lo que 20 años de mirar hacia otro lado produjo es esto. En alojamiento restrictivo, donde los reclusos viven aislados en una celda pequeña durante al menos 22 horas cada día, un sistema que comenzó como una respuesta directa a 12 de los hombres más peligrosos en un patio de prisión único, se había metastatizado en algo que consumía a miles de personas y no podía dejar de acumular infracciones disciplinarias. Hasta un tercio de los reclusos sometidos a aislamiento solitario a largo plazo desarrollan psicosis aguda y alucinaciones. Piensa en esa proporción aplicada a los números. No 12 hombres, miles pasando por un estado de psicosis aguda en celdas de hormigón en tramos muertos de tierra de Texas año tras año. El investigador que pasó años mapeando este sistema lo expresó claramente. Hemos estado ejecutando un experimento masivo, y no hemos estado llevando un registro. Eso no es retórica política. Esa es una descripción directa de lo que Texas construyó. Un experimento de aislamiento humano comenzado en pánico, expandido sin supervisión, ejecutándose durante décadas en tierra que la historia ya había consagrado al sufrimiento. Los 12 hombres sacados de Eastham en 1985 encendieron una mecha. Lo que quemó durante los próximos 20 años no solo los consumió a ellos, consumió a miles de otros. Transformó el sistema penitenciario de Texas en algo que investigadores, médicos y cortes han pasado la última década tratando de deshacer. Y dejó una pregunta que aún no tiene una respuesta limpia. La tasa de reincidencia para el confinamiento de reclusos de Texas corre significativamente más alta que para aquellos liberados de la población general. El sistema diseñado para proteger al público de los hombres más peligrosos hizo que esos hombres en promedio tuvieran más probabilidad de dañar al público cuando finalmente salieron. La unidad que lo inició todo, Eastham, renombrada como la unidad Hale Wyatt, ubicada en casi 13.000 acres de tierra del condado de Houston, sigue operando, sigue alojando a prisioneros de máxima seguridad, sigue cargando el peso de lo que ese terreno siempre ha sido. Lo que Texas encontró 20 años después de que encerró a los hombres más peligrosos en el silencio de esas unidades remotas, no fue redención y no fue justicia. Fue la factura llegando en forma de demandas, testimonios médicos y hombres saliendo de cajas tan psicológicamente vaciadas. Ya no podían funcionar en el mundo del que habían sido mantenidos alejados y se tumbaban en el hormigón perdidos en un estado de psicosis. Que el aislamiento solitario había creado o profundizado más allá de cualquier punto de regreso. El pueblo fantasma es real, solo que no era el pueblo.